Buenas tardes. En la clase anterior terminamos de ver el tema de la notación en el modelo entidad-relación. Vimos, por ejemplo, como vemos acá, que la notación en las relaciones muchos a muchos podía ser con asterisco o con la letra n, 1 a 1 o 1 a una cardinalidad con el número y 1 muchos con el asterisco y el 1 del otro lado. En algunos diagramas o en algunos software van a poder encontrar esto con otra forma de representarlo, es decir, lo van a poder ver en una relación muchos a muchos, con una apertura así, una relación 1 a 1 directo y una relación 1 a muchos con directo de un lado y apertura del otro. Cuando se hace el diseño de un esquema de base de datos en un modelo entidad-relación, el diseñador tiene varias alternativas para decidir. Por ejemplo, si se usa un atributo o un conjunto de entidades para representar un objeto, es decir, yo lo voy a representar con varias entidades a cada objeto o lo voy a representar con un atributo. Si el concepto del mundo real se expresa más exactamente mediante un conjunto de entidades o mediante un conjunto de relaciones, es decir, ¿cómo voy a representar esto? Si con entidades específicamente o tal vez las relaciones sean más representativas del modelo que tengo que realizar. Y si vamos a hacer una relación ternaria o vamos a hacer dos relaciones binarias. En cada situación hay que considerar lo que estamos modelando y en función de eso tomar las decisiones de acuerdo a lo que más nos convenga en cada situación. Si se usa también un conjunto de entidades fuertes y o débiles o un conjunto de entidades fuertes y sus conjuntos de entidades débiles dependientes. Si el uso de la generalización es apropiado, la generalización contribuye a la modularidad por permitir que los atributos comunes de conjuntos de entidades similares se representen en un único lugar en un diagrama entidad-relación. Es decir, recuerdan, cuando teníamos la generalización era especialización. Entonces, si vamos a usar la generalización o la especialización en nuestro modelo, considerando que los atributos comunes los podemos identificar en entidades superiores, nos van a quedar en un único lugar en el diagrama. Por ejemplo, en el caso de alumnos y docentes que tienen un conjunto de propiedades inherentes a una persona, podemos decidir si creamos la entidad persona o repetimos los atributos en las dos entidades. Y también si el uso de la agregación es apropiado y en qué casos. Entonces, como norma, un diseñador de base de datos necesita entender correctamente el negocio que se modela para poder tomar estas decisiones. Es decir, antes de empezar a armar un diseño de base de datos en cualquier modelo, pero en entidad relación puntualmente, que es en el que estamos ahora, lo importante es que el diseñador entienda perfectamente qué es lo que tiene que hacer el sistema, entienda el negocio, entienda qué es lo que sucede para poder tomar las decisiones correctas, porque si no va a generar entidades o va a generar relaciones que luego no van a poder ser aplicables en la ejecución del sistema, o su aplicación lo único que va a hacer es complicarlo. Luego entonces iniciamos el proceso de conversión del modelo entidad-relación al modelo relacional. ¿Qué es esto? Es cuando una base de datos pensada en un modelo entidad-relación se puede expresar como una colección de tablas. En este sentido existen un conjunto de reglas simples a seguir para poder tener una conversión rápida y correcta. Cada conjunto de entidades se representa por una única tabla que lleva el nombre de la entidad. Es decir, que yo tengo una entidad alumnos, bueno, voy a tener una tabla que va a llamar alumnos.
Cada conjunto de relaciones también se presentan por una única tabla que lleva el nombre de la relación. Es decir, que yo tengo alumnos cursan materias, voy a tener una tabla que se va a llamar cursan o una tabla que se llame alumnos materias. Pero voy a tener una tabla intermedia. Cada tabla puede tener varias columnas y cada una de ellas recibe un nombre único. En general, cada columna de una tabla va a ser un atributo de la entidad, ¿sí? Así que va a recibir el nombre de ese atributo. Las restricciones especificadas en un diagrama entidad-relación, es decir, las claves primarias y la cardinalidad, se corresponden con restricciones sobre las tablas generadas a partir del diagrama entidad-relación. Es decir, aquel atributo que yo marqué como clave primaria, en la tabla del modelo relacional va a tener que ser la clave primaria. Y si yo tengo una relación uno a muchos entre dos entidades, de la misma forma voy a tener que especificar esa relación uno a muchos en el modelo de tablas. Representación de las entidades fuertes. ¿Cómo representamos las entidades fuertes en el modelo de tablas, ¿sí? En el modelo relacional? La definición dice, sea E un conjunto de entidades fuertes con los atributos descriptivos A1, A2 hasta AN, esta entidad se representa mediante una tabla llamada E con n columnas distintas, cada una de las cuales corresponde a uno de los atributos de E. Cada fila de la tabla corresponde a una entidad del conjunto de entidades E. Bien, es lo que veníamos diciendo. Es decir, yo tengo una tabla que se llama alumnos, es decir, E, alumnos, que es una entidad fuerte, ¿sí? O un conjunto de entidades fuertes, y tiene las columnas A1 a N. Entonces, la entidad alumnos tiene los atributos, en este caso, bueno, tiene los atributos número, nombre, calle y ciudad, ¿sí? Entonces, esos atributos son las columnas de la tabla. Y cada fila va a representar a una de las entidades dentro de ese conjunto de entidades. ¿Cómo representamos las entidades débiles? Dice, sea A un conjunto de entidades débiles con los atributos A1, A2, hasta AM, y sea B el conjunto de entidades fuertes del que A depende, sea la clave primaria de B el conjunto de atributos B1, B2 y Bn. Se representa el conjunto de entidades A mediante una tabla llamada A con una columna por cada uno de los atributos del conjunto. A1 unión B1, B2, Bn. Entonces, de acuerdo a este gráfico, tenemos la entidad fuerte que es préstamo y la entidad débil que es pago. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los atributos de pago y los atributos de préstamo. Entonces, para la entidad préstamo creamos la tabla préstamo, donde el número de préstamo es la clave primaria, como lo vemos acá, y el importe es la otra columna de esta tabla. Para la entidad pago creamos una tabla pago, donde tenemos los atributos fecha de pago e importe del pago, y luego dice que la clave primaria de esta entidad va a ser la suma de las claves primarias de la entidad más la clave primaria de la entidad fuerte. Es decir, que la clave primaria de mi entidad pago va a ser igual a número de préstamo, número de pago, ¿sí? La combinación de estos dos va a ser la clave primaria de mi entidad débil. ¿Cómo se representan las relaciones? Recién estábamos hablando de una relación con una entidad débil. Ahora, si yo tengo una relación entre entidades fuertes, tenemos unas reglas. Dice, sea R un conjunto de relaciones y sean A1, A2, AM el conjunto de atributos formado por la unión de las claves primarias de cada uno de los conjuntos de entidades fuertes que participan en R, y sean B1, B2, Bn los atributos descriptivos de R, si los hubiera, o sea, si la relación tuviera atributos, el conjunto de relaciones se representa mediante una tabla llamada R con una columna por cada uno de los atributos del conjunto. Entonces,
tengo la entidad fuerte cliente, la entidad fuerte préstamo, y sé que el cliente toma préstamo. Entonces, cuando yo hago esto, lo que tengo que decir es que tengo que la clave primaria de esta tabla va a ser la suma de las claves primarias de las dos entidades fuertes que participan. O sea, tengo ID cliente de este lado y número de préstamo de este lado. De esta manera, entonces, la clave primaria de esta nueva entidad, o esta nueva tabla, es la suma de las dos claves primarias. Si además aquí tuviera atributos como la fecha de solicitud o alguna otra cosa, serían atributos o columnas de esta tabla adicionales. O sea, todos los atributos que estuvieran en la relación, colgados de esta relación, serían columnas de esta tabla que estamos creando. ¿Cuándo nos pueden suceder redundancias de tabla? Las relaciones entre entidades fuertes y entidades débiles, que además no contengan atributos propios, crearían tablas con información redundante y complejidad innecesaria. Estas relaciones no se representan con tablas adicionales. Por ejemplo, el caso de préstamo y pago que vimos, ¿sí? Fíjense que cuando tengo una relación entre una entidad fuerte y una entidad débil, y acá no tengo ningún atributo, generar una tabla para esta relación, lo único que sería es generar información redundante, porque tendría que poner esto, y luego además dentro de pago tendría que poner de vuelta los mismos atributos. Entonces, esta relación no genera una nueva tabla, sino que simplemente esa información se pone dentro de la entidad débil. Combinación de tablas. Considérese un conjunto AB de relaciones varios a 1 del conjunto de entidades A al conjunto de entidades B. Usando el esquema de construcción de tablas descrito hasta ahora, se consiguen tres tablas: la tabla A, la tabla B y la tabla AB. ¿Sí? O sea, tenemos uno para la entidad fuerte de la izquierda, uno para la entidad fuerte de la derecha y otra tabla para la relación. Supónganse además que la participación de A en la relación es total, es decir, que cada entidad de A en el conjunto de entidades A debe participar de la relación AB. Entonces se pueden combinar las tablas A y AB para formar una única tabla consistente en la unión de las columnas de ambas tablas. Esto que decimos acá, ¿sí? La sucursal y la cuenta tienen una relación completa, es decir, que todas las cuentas tienen que participar de esta relación. De esta manera tengo nombre de sucursal, la ciudad y activo. Cuenta sucursal sería nombre de sucursal y número de cuenta. Número de cuenta, número de cuenta. Estaría repitiendo, ¿sí? Estaríamos teniendo acá número de sucursal, número de cuenta, sucursal, cuenta, sucursal, cuenta. En estos casos, cuando no hay atributos acá y estos forman parte total de la relación, lo que se hace es colocarlo de esta manera. ¿Sí? El esquema correcto sería: para la entidad principal queda como está, y para la entidad que forma de forma completa con la relación, lo que se hace es incorporarse, ¿sí? Como clave foránea, sería ya no como parte de la clave primaria. ¿Sí? El número de cuenta sería acá, se incorpora de este lado, a esta entidad se incorpora la clave primaria de la entidad. Es decir, que la información que está en esta tabla se absorbe hacia la entidad que, digamos, más chica o que tiene relación completa, ¿sí? Que forma parte completa de la relación. Entonces, toda esta información se vuelca sobre acá. Obviamente no se va a repetir la columna, porque ya existe, así que los datos adicionales se incorporan a esta tabla. ¿Qué pasa cuando tenemos atributos compuestos? Recuerden que en el modelo entidad-relación podíamos definir atributos compuestos, como por ejemplo la dirección, que podía estar compuesta por una calle, una localidad y una provincia, y la calle a su vez podría estar compuesta por el nombre, la altura, el piso, el departamento, etc. ¿Cómo resolvemos los atributos compuestos en el modelo relacional? Los atributos compuestos
se representan creando un atributo separado para cada uno de los atributos componentes. Y no se crea una columna separada para el propio atributo. Entonces, por ejemplo, teníamos el atributo dirección que tenía la calle, la provincia, la localidad de la provincia. Entonces, creamos una columna para localidad, una columna para provincia, y la calle era otro atributo compuesto por nombre, altura, piso y departamento. Entonces vamos a crear las columnas nombre, altura, piso, departamento, y no vamos a crear columnas para dirección y calle. Atributos multivalorados. Los atributos comunes se convierten en columnas de las tablas correspondientes. Eso es sencillo. Para los atributos multivalorados son una excepción. Para estos atributos se crean nuevas tablas. Es decir, para un atributo multivalorado M se crea una tabla T con una columna C que corresponde a la clave primaria del conjunto de entidades o conjuntos de relaciones del que M es atributo. Cada entrada en la tabla T, columna C, corresponde a un posible valor para M, por ejemplo, direcciones y localidades. Es decir, si yo tengo un atributo multivalorado, tengo que crear una tabla con una columna que corresponde a la clave primaria del conjunto de entidades o del conjunto de relaciones del que M es atributo. Es decir, yo tengo un atributo multivalorado M, voy a crear una tabla con una columna que corresponde a la clave primaria del conjunto de relaciones del que es atributo. Es decir, voy a tener lo que se llama una clave foránea. Voy a tener una columna, por ejemplo, en el caso de direcciones y localidades, voy a tener una tabla direcciones. Por ejemplo, si para una persona puedo tener muchas direcciones, voy a tener una tabla de direcciones en donde voy a tener el número de la persona, el identificador de persona, sea el número de documento o lo que fuese nuestra clave primaria de las personas. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es incorporar el resto de las columnas correspondientes a la dirección. De esa manera, por cada nueva dirección de la persona vamos a tener repetido el identificador que relaciona esa dirección con la persona correspondiente. ¿Cómo se representa la generalización? Bien, crear una tabla para el conjunto de entidades de nivel más alto. Para cada conjunto de entidades de nivel más bajo se crea una tabla que incluya una columna para cada uno de los atributos de ese conjunto de entidades, más una columna por cada atributo de la clave primaria del conjunto de entidades más alto. Para el ejemplo que vimos, entonces tenemos la tabla persona con atributos nombre, calle y ciudad, el empleado con atributos nombre y salario, y el cliente con atributos nombre y límite de crédito. De esa manera cumplimos con el nombre, que podría ser el identificador o la clave primaria de la tabla persona. Entonces, en cada una de las tablas especializadas, por ejemplo empleado y cliente, repetimos la clave primaria, en este caso nombre, y le agregamos el salario para uno y el límite de crédito para el otro. Es decir, siempre que tengamos una generalización, podemos crear una tabla superior, digamos, o principal, que tenga los atributos de la entidad más general, y luego vamos creando tablas siguientes o especializadas con los atributos de cada una de esas especializaciones, y ponemos una clave primaria respecto de la tabla superior de la cual estamos heredando atributos. Esta es una forma. Seguimos con la forma 1. Si la generalización es disjunta, no se crea una tabla para las entidades de nivel más alto.
En su lugar, para las entidades de nivel más bajo se crea una tabla que incluya una columna por cada atributo de estas entidades más una columna por cada atributo de las entidades de nivel más alto. Es decir, la segunda forma sería, en vez de tener 3 tablas, una tabla persona, un empleado y una cliente, voy a tener 2 tablas, empleados y clientes. ¿En dónde? En empleado voy a tener los atributos de empleado más los atributos de persona, es decir, nombre, calle, ciudad, y que son de persona, y salario, que es de empleado. Y en cliente voy a tener los atributos nombre, calle, ciudad y límite de crédito, que es lo correspondiente al cliente. La tercera forma sería colocar todos en una única tabla, en donde debería, no es la mejor forma, pero a veces lo van a encontrar que existe, no es la forma que es recomendable, ¿sí? Pero la tercera, que yo voy a nombrarles ahora, pero es una forma que existe y que se la pueden encontrar en algunos modelos de datos. Es colocar en una única tabla todos los atributos de todas la generalización y la especialización, es decir, voy a crear una tabla donde diga personas, o como quieran llamarlo, que tenga los atributos nombre, calle, ciudad, salario y límite de crédito. ¿Sí? Entonces tengo todos los atributos de nombre, de persona, tengo todos los atributos de empleado y todos los atributos de cliente. Y además tengo que agregar una columna que me va a determinar con un flag, o sea, con un valor en esa columna, si ese registro o esa fila corresponde a un empleado o un cliente. Es la forma más compleja, pero también se la van a encontrar en algunas bases de datos. ¿Cómo se representa la agregación? Dijimos que no podía hacerse una relación entre relaciones, ¿sí? No podían unirse dos relaciones. Entonces teníamos que hacer una situación de esta, donde se generaba una supraentidad compuesta por entidades y relaciones, a la cual se unía una entidad nueva a través de una relación. Entonces tenemos la supraentidad trabaja en, que tiene un ID de trabaja, un ID propio, el ID de sucursal, el ID de trabajo y el ID de empleado. Es decir, esta tiene un identificador propio, hacer una supraentidad genera un nuevo identificador como clave primaria propia, compuesto de sus datos son los identificadores de las otras entidades. La entidad director tiene un número de director y un nombre, y la entidad dirige tiene las claves primarias de esta entidad y esta supraentidad. Es decir, pasa a tener esta relación, pasa a conformarse por la clave primaria de director más la clave primaria de esta supraentidad, ¿sí?, que tiene su propio identificador acá. Entonces tiene el director 1 dirige el ID de trabajo 10 o el conjunto 10, el director 5 dirige el conjunto 11 y el director 1 también dirige el conjunto 12.